Y por ahora lo que hacen las máquinas es, cada vez que reemplazan a alguien, crean un pobre más. O sea, acá el problema es distributivo. O sea, las máquinas sirven para aumentar el beneficio de los grandes capitales y por ahora el que pierde el trabajo no encuentra actividades creativas. El que pierde el trabajo se muere de hambre, ¿no? Miguel, hay dos maneras de hacer la primera pregunta de esta entrevista. Una, si se quiere, más periodística, más profesional, y otra más coloquial. Voy a empezar por la periodística, sería ¿cuánto te preocupa el futuro de nuestra especie? La más coloquial sería, Miguel, ¿estamos en el horno? Bueno, en realidad, como miembro de la especie, y no solamente como miembro de la especie, sino como lo vivo, ¿no? La cuestión de este fenómeno de la vida, a mí me preocupa a tal punto que no es solamente como investigador, sino que como persona, ¿no? Me preocupa por mis hijos, mis nietos. O sea, yo pienso, pero ¿en qué mundo van a vivir? Y es algo que hay veces que no estoy contento de tanto conocer porque cuando veo mis hijas, no, yo digo, pero ¿qué van a poder hacer? ¿En qué mundo van a vivir? Porque esta rarefacción general también trae mucha violencia, ¿verdad? Entonces sí, en realidad estoy preocupado, sí, estoy muy preocupado y bueno. Vos centraste tus investigaciones o parte de ellas en, de algún modo, lo que está pasando con nuestros cerebros. Permitime que haga una mirada bien del ego, de periodista que le interesa el tema y pienso, nuestro cerebro es el resultado de miles de años de evolución. Y la percepción que yo tengo es que en el último cuarto de siglo pegó un salto brutal. ¿Estoy más o menos en lo cierto? Sí, la velocidad de los cambios, la masividad de los cambios, o sea que velocidad en el sentido, bueno, clarísimo que es muy poco tiempo, y masividad porque nunca, ni nuestra especie ni las formas de vida en la Tierra han conocido un cambio tan masivo, o sea, que toca todo, ¿no? O sea, no hay ninguna forma de vida hoy en día, vegetal, animal, lo que venga, un ecosistema, que no esté siendo transformado con una velocidad muy grande. O sea, en realidad, lo que está pasando es que estamos cambiando de mundo, cambiando de casa, pero lo que yo trabajo es que ese cambio de casa también nos cambia a nosotros, o sea, no somos los mismos en otra casa. Y yo, bueno, hace muchos años que trabajo en esos cambios, claro, esos cambios sobre nosotros y de la casa también, por supuesto. ¿Cómo definirías esos cambios que se vienen produciendo en nuestro cerebro? ¿Cuáles son las razones y cuáles son las consecuencias? El cambio fundamental, el mecanismo fundamental es muy simple. Es la delegación de funciones, se llama así. O sea que el cerebro delega funciones a la máquina. El mecanismo de delegación de funciones es un mecanismo normal en la biología de la evolución. Entre especies, por ejemplo, se delegan funciones. Hay una historia muy linda, muy estudiada, que es la relación con el ancestro del perro y los primeros hombres, digamos. Cómo se fue intercambiando funciones y los cambios que provocó. O sea, ¿por qué? Porque hay delegación de funciones y reciclaje de las zonas liberadas. Bueno, cuando los cambios son así vertiginosos como ahora, hay una delegación masiva de funciones sin ningún tiempo de regulación y de reciclaje. O sea que, en realidad, hay una debilitación. O sea, todos los laburos de investigación van en el sentido de una debilitación de la potencia cerebral, ¿verdad?, de la potencia vital. Lo que es tragicómico es que cuando yo empecé a sacar hace ya 20 años, una cosa así, los primeros laburos, yo esperaba, ¿viste?, como hacen los colegas, boom, dice esto está mal. Y pasó peor todavía. En realidad, todo el mundo dijo, bueno, Miguel, sí, tenés razón. ¿Y cuál es el problema? Y ahí yo dije, bueno, estamos mal, porque en realidad, digamos que el pensamiento general entre los investigadores
es que estamos viviendo un pivot evolutivo donde es así nomás, el cerebro no se va a ocupar más de ciertas cosas y las máquinas se ocuparán, ¿no? O sea que mayormente mis colegas, ni se escandalizan, no encuentran perfecto, ¿viste? Es como si vos dijeras, ¿viste? Yo vivo en un 6º piso, tengo un ascensor, pero después no me muevo más. ¿Me cuenta? Bueno, me muero si no me muevo más. Acá no, acá hay máquinas que pueden hacer el laburo, entonces todo el mundo dice, bueno, que lo hagan las máquinas, ¿no? Bueno, eso fue mi primer laburo intensivo de investigación, claro. Y yendo a casos específicos, concretos, ¿qué es lo que ves en el laboratorio? Hay una experiencia que hicimos hace mucho tiempo con muy poca plata, que después fue repetida 120 veces, creo, más o menos, que fue de tomar 2 grupos de choferes de taxi que empezaban a conducir en 2 ciudades medio laberínticas, París y Londres, ¿no? Los de Londres empezaban a conducir sin GPS y los de París con GPS. Hay núcleos subcorticales en el tronco cerebral que cartografían el tiempo y el espacio, se ocupan de saber dónde estás, cuánto tiempo pasó. Bueno, esos núcleos, entre la gente que empezaba a manejar con GPS, al cabo de 2 años y medio, 3 años, en todos estaban atrofiados. Porque, viste, la famosa plasticidad cerebral que compara analógicamente el cerebro a un músculo, en el sentido que si vos no te servís se atrofia, si te servís se desarrolla. Bueno, efectivamente, si esta gente no hacía más un esfuerzo para ubicarse, para tener una noción del tiempo, bueno, esos núcleos que se ocupan de eso se atrofian. Y bueno, eso no es solamente que me pierdo en las afueras de una ciudad. Eso, por ejemplo, hay que saber que toda persona más o menos equilibrada, que esos núcleos están más o menos desarrollados, vos la pones en un lugar que nunca estuvo y va a encontrar puntos para ubicarse, más o menos, mismo si nunca estuvo. Una persona que tiene ese problema de atrofia, ¿no? Estos núcleos, vos la pones en un lugar que conoce y se pierde, porque la delegación es cada vez más masiva. Es un poco el chiste de que nadie conoce más ningún número de teléfono de memoria, por ejemplo. Claro. Bueno, es así, todo el mundo se da cuenta. Es como, viste, la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, estaba a la vista de todo el mundo, pero nadie la ve. Bueno, es muy cómico porque en general en la investigación científica explicar algo es muy complicado y vos tenés que medio pedirle a la gente que te crea. Acá no. Acá es sencillo, todo el mundo puede constatarlo. Simplemente nadie dice, ¿pero y esto qué significa? Bueno, esa es la parte que yo trato de hacer también, decir, bueno, ¿pero esto qué significa, no? Ahora, lo que se me ocurre es algo que vos decías hace un rato, que es la aceleración de este momento, de ponerle los últimos años o décadas, donde todo se ha acelerado mucho, también en términos de delegación de funciones o delegación cognitiva. Pero cuando yo iba al colegio, hice la escuela industrial, y me acuerdo que en algún momento se habilitó el uso de calculadoras en el aula. Y era un debate, porque algunos profes decían sí, no, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Qué pasa con el escribir a mano? ¿Qué cosas le pasan a nuestro cerebro, le dejan de pasar cuando dejamos de hacer cuentas o de escribir a mano? Claro, en realidad la delegación de funciones entre la calculadora y hoy fue un despegue atómico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la escritura a mano toma un tiempo, es un proceso, ¿no? Y hace que se vaya estructurando la complejidad de la arquitectura cerebral. Entonces, efectivamente, el escribir a mano hace que haya una memoria del cuerpo, del espacio, ¿verdad? O sea que vos no te das cuenta conscientemente, pero al escribir hay algo del gesto que va esculpiendo el cerebro. El cerebro es una escultura, no es un disco duro, ¿verdad? Entonces todo lo que uno aprende va modificando físicamente el cerebro, físicamente lo va esculpiendo. En la medida que, viste, por ejemplo, lo que ahora también se conoce, que hace unos años no se conocía tanto, que es que la lectura sobre papel toma vías sinápticas profundas, o sea que imprime, y la lectura sobre pantalla no.
Entonces vos decís, bueno, pero estoy leyendo el mismo texto. No es que uno está cambiando, no, estás leyendo el mismo texto. Hay algo de la espacialidad, de la corporeidad, del conocimiento, de la experiencia, que hace que se tome otras vías. Digamos que hay una vía profunda que es la vía de la comprensión. La vía de la comprensión es siempre un proceso físico. Es una percepción, apercepción, conciencia, o sea que hay una comprensión. La información llega directamente a la terraza. Por eso uno puede dudar de la información, pero nadie duda de la experiencia. Claro. ¿No? Por eso todo el mambo de la posverdad y todo eso, porque cada vez la gente experimenta menos y está más informada, pero una información rechaza otra información. Es un poco ese el mecanismo un poco inquietante. Sí. A mí me inquieta, hablando de inquietudes, esta idea del exocerebro. Es como si existiera un cerebro nuestro tercerizado en otro lugar, ¿no? Ya no solo el disco duro que guarda nuestros recuerdos, nuestras fotos, nuestros libros, nuestros textos, sino un exocerebro que hace funciones nuestras, ¿no? Sí. ¿Cuál pensás que puede ser el límite para eso? Lo que pasa es que por razones antropológicas, históricas, complicadas, el Occidente está peleado con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos tienen pulsiones, deseos, son opacos, ¿no? Y entonces, de una manera totalmente metafísica y cartesiana, caemos en un nuevo binarismo. Está el cuerpo y está el cerebro, que funcionaría como una computadora. En realidad el cerebro no funciona como una computadora para nada, ¿no? El cerebro selecciona lo que le interesa, lo modifica, olvida una parte, él está modificado por la experiencia, ¿verdad? Entonces, lo que hay como exo es una máquina que guarda las cosas, las guarda bien, que puede hacer correlaciones y producir nuevos enunciados, por supuesto, pero el cerebro, no existen cerebros sin cuerpo y los cuerpos entre los cuerpos, ¿verdad? Los humanos no somos seres racionales. Los humanos somos racionales de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Y hay algunos que no son racionales nunca, ¿verdad? Porque somos seres de pulsión, de pasión, de deseo. La máquina calculante tampoco es racional. Es de un racionalismo extremo que por correlaciones puede también llegar a cualquier error, ¿verdad? Entonces, yo lo que laburo de hace mucho tiempo es en la singularidad de lo vivo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos olvidando? Porque todo va en el sentido de decir, somos como máquinas, la máquina puede superarnos, tenemos que maquinizarnos, ¿verdad? Esto hace parte de una ignorancia muy grande. O sea, un estudiante de primer año de biología sabe que lo que se llama neurona en una máquina no tiene nada que ver con las neuronas biológicas, pero nada que ver. No importa. O sea, te doy un ejemplo, ¿no? En realidad, el cerebro y la sinapsis no transmiten información. El cerebro no recibe información. El cerebro recibe perturbaciones que lo hacen funcionar, ¿verdad? Perturbaciones asemánticas. ¿Cómo es la palabra perturbación? Me perturba un poco. No, nosotros tenemos que pensar. Hay un dispositivo, un sistema, ¿no? Que yo trabajé con el chileno Francisco Varela, lo conocí en Francia, él fue el que hizo esta gran revolución que dice que el cerebro no percibe, con un estímulo externo produce imágenes, ¿verdad? Bueno, la cuestión es esa, a nuestro cerebro no llega por vía sináptica una información, llegan perturbaciones del mundo, perturbaciones. Con esas perturbaciones, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, produce imágenes propias. O sea, hay un gran cambio científico desde un punto de vista de la neurofisiología y la percepción. Contrariamente a lo que Descartes y los idealistas occidentales pensaban, el cerebro y la conciencia no es un teatro que refleja, que representa el mundo. Las imágenes que producimos
hacen parte de una presentación de la cosa, hacen parte de una realidad propia, no representan, ¿se entiende? La máquina no, la máquina efectivamente guarda información, articula esa información. No está ni bien ni mal. Lo que pasa es que hoy en día hay una asimilación de lo vivo a la máquina. Y al no saber qué es lo propio de lo vivo, lo estamos un poco aplastando, ¿no? Yendo a un lenguaje muy argentino, si me lo permitís, las máquinas no pueden ser inteligentes porque no pueden ser pelotudas. Claro, exactamente. Vos sabés que hace un tiempo me habían invitado, cuando Francisco, el Papa, estaba vivo, me invitaron al Vaticano porque él estaba trabajando en una encíclica sobre inteligencia artificial y los chicos. Y en un momento dado, no con él fue otra cosa, pero me estaban preguntando, bueno, pero ¿cuál es la singularidad, la singularidad? Y claro, es que no puede ser pelotudo. O sea, puede hacer cualquier cosa, puede llegar a una correlación aberrante, pero no puede ser pelotudo, ¿te das cuenta? O sea, lo propio de lo humano y de lo vivo en general es que 1000 veces vamos a caernos en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque me piace, porque hay un tropismo hacia eso, ¿entiendes? Por eso es muy peligroso desde el punto de vista adaptativo, fitness, ¿no? Todo lo que es fitness adaptativo es como disciplinario, ¿no? O sea, yo tengo que modelarme a una realidad externa. Los seres vivos no, tienen una endoestructura, un endoesqueleto, y siguen sus tropismos. ¿Viste? Vos conocés el chiste ese famoso del escorpión y la rana. Sí, claro. Claro. Bueno, el escorpión dice, es mi naturaleza. Si el escorpión no picara a la rana, no sería más un escorpión. Te cuento, o sea, si vos no podés seguir tus tropismos, vos no sos más vos, ¿verdad? Esa singularidad es lo que hoy se está olvidando porque hay una colonización de la parte del mundo algorítmico de lo vivo, ¿no? Nombraste a Francisco y yo me quedé enganchado en sus reflexiones sobre inteligencia artificial. Él decía algo que a mí me resultó tan claro, que decía, la inteligencia artificial elige entre ceros y unos, que es la naturaleza digital. Claro. El corazón humano lo que hace es decidir, que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque la elección es una elección a través de parámetros calculables, identificables. La decisión es una decisión que incorpora esa negatividad, esa opacidad que hace parte de la vida, ¿verdad? O sea, no es desplegable, ¿no? La decisión es una apuesta, Me enamoré de Potota y, bueno, te enamoraste de Potota, dice, pero a vos te corresponde Potota. Lo vemos en las aplicaciones de encuentro, donde se trata de hacer elecciones y no decisiones, justamente. Claro. ¿No? Cuando una pareja anda, en general, coincide muy poco, ¿no? Cuando una pareja anda, cada uno dice, pero ¿cómo me metí con esta? ¿No? O sea, nada coincide por ahí, ¿no? Claro, no hay razones objetivas. Claro, no hay elección. Eso en las aplicaciones pasa. Yo lo que vi es que las parejas que andan, que se encontraron en aplicaciones, a pesar de la aplicación. O sea, se pueden encontrar a pesar de la aplicación. O sea, a pesar de lo que coincide, ¿no? Claro. Es impresionante esa parte. Y me quedé pensando en algo que también te escuché a vos y que tiene que ver con la interioridad, con la pérdida de interioridad y entender cómo pensás que se dio ese proceso. Claro. Hay el humano occidental, para decir así, bueno, en particular, pero un poco todo se vende de manera diferente. Tenemos una especie de intimidad con nosotros mismos, ¿verdad? Esa intimidad es lo que hace que yo no soy una pura exterioridad feedback, estoy en feedback permanente. Hay como una especie de proceso, como una asamblea interna, ¿no? Que debate entre la pulsión, la razón, la historia, las fidelidades, bueno. Eso es un mundo de intimidad consigo mismo, ¿no? Uno puede estar en el fondo de una celda, en una cárcel, y está ahí y hay una cosa de intimidad, o sea, es una soledad llena, para decirlo así. Lo que está pasando ahora es que es una especie de
soledad vacía, hay una promiscuidad de consigo mismo, ¿verdad? O sea, uno es promiscuo consigo mismo porque no está más ese espacio de autorregulación, ¿no? Entonces todo pasa de una manera un poco tonta. Si no me ven, no importa. ¿Se entiende? O sea, digamos, para decirlo así, ¿no? Dentro de una relación de intimidad, yo no regulo mi comportamiento solamente porque Big Brother me ve, ¿verdad? En un comportamiento de intimidad, yo tengo cosas que quiero, no quiero, que puedo hacer, que no puedo hacer. Deleuze decía, hay cosas que no podemos ni pensar solo sin ensuciarnos, ¿no? En un comportamiento de promiscuidad, lo único que regula mi funcionamiento es la mirada exterior. Bueno, esto es un cambio... ¿Y esto tiene que ver con la cultura digital? Sí, esto es un cambio muy, muy grande, que es el cambio de un devenir panóptico, un devenir transparente, ¿no? O sea, la gente tiene hasta miedo de lo que podría estar escondido, plegado, ¿no? O sea, hay que ser panóptico, hay que... Bueno, es un poco el chiste, ¿viste? De que vos vas en los restaurantes y la gente está subiendo la foto de lo que va a comer. Y de repente es más importante lo que van a pensar, los likes que va a tener, lo que va a comer, que la comida. Es esa pérdida de profundidad. O los que están en un concierto o en un recital viendo a través de sus pantallas, no viendo a través de sus ojos. Sí, yo te voy a contar una pequeña anécdota, porque es que yo tengo pacientes en psicoanálisis, en psiquiatría, en psicoterapia. Bueno. Un paciente que es un actor francés, muy, muy loco, realmente medio border, ¿no? Así. Y resulta que un día él sale de su casa y se choca con un muro de gente que estaba mirando un celular así, cada uno su celular así. Él mira así, pero miles y miles de personas mirando para arriba el celular. Entonces él se da vuelta y ve Notre Dame que se está quemando, incendiando. Entonces Emmanuel, que se llama esta persona, es la única persona que vio Notre Dame incendiarse. Los otros estaban mirando la pantalla, ¿viste? O sea, hay una cosa, ¿viste?, de desrealización terrible. Y aparte, bueno, sabemos, ¿viste?, que la dependencia al celular, a las máquinas, etcétera, crea adicción. O sea, crea adicción. O sea, que hay una especie de dependencia que es más importante la máquina que la persona que uno tiene enfrente, ¿verdad? O sea, son todas modificaciones antropológicas y yo no quiero para nada parecer como, no sé, un señor indignado que escribe al correo de lectores, ¿viste? Diciendo, oh, qué indignado. No, son cambios antropológicos, cambios vitales, profundos, que tenemos que comprender porque la tecnología está ahí y nosotros estamos modificados, pero la cuestión es colonización o hibridación. Yo lo pongo en esos términos, ¿verdad? O sea, o podemos hibridarnos, o sea, guardar nuestra singularidad y existir con esto, o por el momento estamos siendo colonizados, con lo cual nuestra singularidad está un poco como aplastada, ¿no? Miguel, ¿dónde nos lleva esto? Porque parece una fábrica de insatisfacción, ¿no? De fragmentación. Vos hablabas de la interioridad antes, y yo pensaba, bueno, esa pérdida de interioridad, esa exterioridad, pareciera que fuera un modo de comunicarnos con los demás y estar más conectados, pero la percepción que yo tengo es de mayor soledad, mayor fragmentación, mayor insatisfacción. Sí, la comunicación va contra la transmisión. Estamos comunicados, pero estamos comunicados unidimensionalmente, para utilizar esa idea, ¿no? La relación con los otros es siempre más profunda, mucho más, toma su tiempo, ¿verdad? O sea, el proceso es más importante que el resultado, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde vamos? Yo no sé a dónde vamos, en el sentido que hoy por hoy no podemos saber en qué medida los humanos, por decir así en general, encontraremos modos de regulación de esta potencia. Es una potencia muy grande que se desarrolló, que nos está llevando dentro de esa fuerza, ¿verdad? Y bueno, una parte de todo mi laburo es ver cuáles son las experiencias donde hay inicios de prácticas de regulación,
¿verdad? O sea, cómo podemos domesticar un poco esta potencia, ¿no? Claro. Porque no hay yo y la máquina, hay una mezcla, ¿no? Y dentro de esa mezcla hay una tendencia de hibridación donde, bueno, hay regulación, y la otra, la general, es de esta colonización masiva, ¿no? Es muy duro vivir en una época que uno no sea capaz de amar, digamos, amar la época en la que vive, pero se nos está haciendo difícil querer este momento, ¿no? Sí, se hace difícil, por empezar, claro, efectivamente uno no puede no amar la época porque quiere decir no amarse a sí mismo, pero hay un desamor, efectivamente hay un desamor de sí mismo inclusive, ¿verdad? El asunto es que para amar la vida, esta vida tiene que tener alegrías, temporalidades, y tiene que tener perspectivas también de transmisión, ¿verdad? O sea, que no aparezca como un apocalipsis próxima posible, ¿verdad? Hace falta que, bueno, que uno esté dentro de una cierta tranquilidad. Hay un filósofo italiano que él dice, se acabó, yo lo vi en una conferencia en Bolonia, decía a los jóvenes, ustedes son la última generación, no nos reproducimos más, no hay más relaciones. Bueno, no, el asunto es cómo nosotros, en una situación muy desafiante, en una relación, en una situación muy compleja, cómo podemos ahí encontrar por dónde continúa la vida, ¿verdad? Si uno actúa, no es ni pesimista ni optimista, está en una alegría que permite decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar o lo que no va a pasar, ¿verdad? Pero en este presente estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y lo que sí, yo estoy convencido, hay que poner entre paréntesis el futuro. O sea, no agarrar y decir, si yo hago esto, todo va a ir bien. Eso no podemos pensar hoy en día. Lo que podemos pensar es qué es lo que hay que hacer en el presente, ¿no? Sin darse, como este filósofo italiano, que por amistad no lo nombro, el lujo aristocrático del pesimismo, ¿no? Porque el pesimismo es un lujo aristocrático, o sea, siempre parece más chic alguien que es pesimista. Y nosotros tenemos que ir del lado del entusiasmo de la vida, ¿no? Buscando por dónde sigue. Sin embargo, hay como un optimismo bobo, los tecnobobos, me gusta decirle a mí, que están fascinados con Sí. toda esta cuestión tecnológica. Incluso hay supremacistas tecnológicos. Claro. Gente que sueña con derrotar a la muerte, que nos dice que la persona que va a vivir 200 años ya nació. Sí. Vos sos médico, además, y me gustaría que, digamos, que me ayudes a pensar un poco más profundamente en esto, en el sentido no solo biológico, sino filosófico de esta idea de vivir para siempre, de derrotar la enfermedad, de derrotar el sufrimiento, que en principio, digo, es horrible el sufrimiento. Por supuesto, si lo podemos derrotar está bárbaro, pero los ciclos de la vida también forman parte no solo de nuestra biología, sino de nuestro modo de habitar el mundo. Pero además, de punto de vista biológico y filosófico, yo te diría, ¿no? Hay una anécdota filosófica muy conocida que es Kant, en la Crítica de la Razón Pura. Él se burla de Platón, porque dice que Platón se comporta como una paloma que dice, si no hubiera la resistencia del aire, yo volaría mucho mejor. O sea, él toma la resistencia como lo negativo, si no hubiera esta resistencia, yo volaría mucho mejor. Si no hay lo negativo, la paloma se hace pizza en el piso. O sea que no se puede separar esta idea de que yo separo lo bueno de lo malo, este binarismo. O sea, la vida es este proceso donde efectivamente es en cada situación donde se rejuega la vida, ¿verdad? Entonces sí, en Francia yo durante muchos años fui un poco como el enemigo un poco caricatural de Laurent Alexandre, que es este médico que escribió La muerte de la muerte, ¿no? Bueno, es de un ridículo absoluto, ¿verdad? O sea, porque la muerte hace parte de la vida. O sea, la vida no tendría ningún interés si fuera un infinito total, ¿no? O sea, no... Viste, es como... Hay un bolero, viste, que dice, el reloj no marque las horas, ¿no?
hace que esta noche sea eterna. Lo que no se da cuenta el chabón es que si la noche fuera eterna, de la mina le importa un pito. Claro. Es justamente la intensidad de lo efímero que hace que tenga sentido la noche, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida de complejidad, una pérdida así de inteligencia mismo, ¿no? Bueno, estos transhumanistas hay que saber que los de la Silicon Valley, todos estos que están dirigiendo el mundo en este momento, ¿no? Ellos no niegan el desastre ecológico y son aparte catastrofistas, ¿no? Pero ¿qué piensan? Ellos piensan, o van a modificar lo humano para soportar esto, o vamos a ir a colonizar otro planeta. Es tan ridículo esto que es muy inquietante, porque si ellos piensan... hubo otro ejemplo, ¿no?, en la historia, cuando era como una evidencia que iba a haber una guerra nuclear, todos los países se pusieron a hacer refugios antiatómicos. Claro. Bueno, estos son momentos de locura, porque vos te imaginás que la gente va al refugio y que se queda 2000 años hasta que Harry pueda salir. Entonces, esas soluciones son soluciones de cuando en un momento dado hay como un resbalón a la locura. Pensar que vamos a colonizar otros planetas, que vamos a modificar al ser humano como para vivir a pesar de la contaminación, es muy inquietante, porque si estos que tienen tanto poder, viendo las amenazas ecológicas y sistémicas, piensan esto como solución, tenemos que decir, mejor que la solución la pensemos nosotros, ¿viste? Porque ellos... Es interesante pensar en estas teorías de la vida para siempre, del transhumanismo, en términos del amor, ¿no? Porque ¿qué va a ser del amor cuando ya no haya muerte que nos separe? Que es el compromiso que toma una pareja cuando se casa, hasta que la muerte nos separe. Sí, en realidad los teóricos, investigadores que están del lado del todo algorítmico, ellos están del lado de una objetivización de la vida. O sea, dicen, bueno, el algoritmo nos saca del concepto ambiguo, nos saca de la idea de que hay una singularidad de lo vivo para comprender que son todos mecanismos. O sea que de última hay una especie de idea de fondo de que la subjetividad, la pasión, todo eso, poco a poco va a desaparecer a favor de una vida de cálculo, ¿no? Es un poco eso lo que hay atrás, la idea. Por eso yo decía que es un odio contra el cuerpo, ¿no? Superar el cuerpo, superar los cuerpos que siempre son como disfuncionantes un poco, ¿no? O sea... Miguel, sin irnos demasiado del tema, me meto un poco más en la política. Mi percepción es, no estoy viendo a los líderes políticos comprometidos con estos riesgos que estamos viendo. Sí. ¿Cuál es la tuya? ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, yo pienso que no haciendo política politiquera, sino realmente como reflexión. A mí me parece, por ejemplo, que alguien como Milei, ¿no?, representa perfectamente esta delegación masiva y responsable de funciones, ¿no?, hacia la eficacia de la técnica, ¿no? O sea, por eso la grosería, la ruptura de todo ritual, tienen que ver con este funcionar, ¿no?, dejando atrás la complejidad de la existencia, lo ritual, ¿verdad? O sea, hay que llegar de punto A al punto B lo más rápidamente posible. Esto es una maquinización, porque los seres humanos, bueno, caminante no hay camino, es el camino, ¿no?, la cuestión. No es llegar. Llegar es como una excusa para ponerse en marcha. A mí me parece que Milei, Trump, gente así, son la materialización del mundo donde el cálculo reemplaza los ritos, la cultura, el caminar. Y me parece que es un proyecto no viable. ¿Viste? En neonatología viene un neonatólogo y dice, ¿es viable o no viable?, ¿no? Yo me peleé, como muchos de nosotros, contra la dictadura, pagué con cárcel, todo eso, pero yo reconozco que el mundo de Videla y Pinochet era un mundo horrible, pero un mundo que podía existir. Yo creo que el mundo de los tecnócratas, etcétera, neoliberales,
a diferencia del otro, es un mundo que no es viable. O sea, no es un mundo horrible o no horrible, es un mundo donde efectivamente no es posible. Para la vida no es posible, ¿no? O sea, para decirlo de una manera, un atajo, ¿no? La invención de Morel no es posible. O sea, no es posible un mundo de delegación total de las funciones porque lo vivo desaparece, ¿no? Miguel, ¿y las derechas que están de algún modo dominando la escena política en todo el mundo son consecuencia de esta cultura digital o es al revés? ¿O la cultura digital es una invención del neoliberalismo y de la derecha extrema? Viste cómo pasa en la historia, hay encuentros terribles que potencian las cosas, ¿no? El mundo algorítmico llega en un momento de gran depresión del Occidente. Había habido Auschwitz, el Gulag, Hiroshima. O sea, hay una gran decepción del Occidente con respecto a los grandes ideales cientistas, racionalistas, sociales. Y la máquina de calcular para decirlo así, ¿no? Llega para dejar atrás las pulsiones que traicionaron los ideales humanos, para decirlo así. O sea que sí hay una consubstancialidad entre el neoliberalismo más salvaje y la tecnología más salvaje. Pero yo creo que hay una posibilidad de una utilización, de una hibridación, porque utilizar sería ponerla muy lejos, ¿no? Hay posibilidades de cohabitar con la tecnología que la saque de esta cohabitación culposa con el neoliberalismo. Yo creo que hay que aprender a utilizar de manera transgresiva la máquina, ¿verdad? O sea que hay que saber que toda utilización prolongada de toda esta tecnología nos formatea. Bueno, tenemos que tratar nosotros de utilizar la máquina para nuestros proyectos. Te doy un ejemplo, ¿no? O sea, un artista, la única población más o menos existente que logra esto. Los artistas antes hacían las cosas con papel maché, ahora lo hacen con computadoras. Pero es la única así, sector que uno puede identificar que no se deja desviar de su camino por la tecnología, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a no dejarnos formatear por la tecnología, sino ver cómo podemos domesticarla, ¿no? Apropiarnos de la tecnología y no dejar que se apropie de nosotros. Sí, sí. Y los tecnobobos, como decías, claro, es una especie de rechazo de ver la realidad, ¿no? Y fascinados con todo lo que puede hacer la máquina, y qué fantástico. Pero de fascinación en fascinación, a tanto ver los posibles de la máquina, nos olvidamos los posibles del humano, ¿no? Y eso, bueno, es claro, es complicado. Pensaba, Miguel, en esta distopía que se nos plantea con relación al fin del trabajo. Las máquinas van a hacer todo lo que hoy hacemos nosotros o buena parte de lo que nosotros hacemos. Eso está generando mucha inquietud y mucho sufrimiento porque hay gente que piensa ¿de qué voy a vivir? Sí. Ese es un aspecto que vale la pena repasar, pero me gustaría aprovechar tu condición de pensador y de filósofo para profundizar un poco en la idea de qué significa una vida sin trabajo, porque el trabajo nos da identidad, nos estructura, no es solo un medio de vida, un medio de ingresos. A mí me preocupa ese mundo sin trabajo y sin ocupación más que sin trabajo. Claro. Con respecto a la primera parte, viste, que la máquina va a robar el laburo o va a sacar el laburo, hace pensar al movimiento ludista, ¿no? De la época de la Revolución Industrial. De ese punto de vista no hay ninguna posibilidad de ser ludista porque el poder lo que hace es darle una máquina a cada uno. O sea, si en la época de la Revolución Industrial le hubieran dado un telarcito a cada obrero, entonces la idea de rompemos la máquina, o sea, no hay ninguna posibilidad en el sentido ludista, ¿verdad? Ahora, con respecto al trabajo, bueno, con Ariel Penici, un amigo, hemos trabajado para la CTA autónoma, ¿no? Un poco empezamos a dialogar, a ver qué podíamos hacer con respecto al reemplazo de puestos de trabajo.
es muy complicado porque eso exige comprender la diferencia entre trabajo y actividad, para decirlo así. El trabajo es siempre dar su fuerza de trabajo, ¿verdad? Dar su energía, su fuerza de trabajo para producir algo que capaz no tiene nada que ver con tu vida. La actividad es el hecho de hacer algo que sí tiene que ver con tu vida. Capaz que uno que trabaja menos hace mucho más cosas como actividad, ¿verdad? O sea, la actividad tiene que ver con lo íntimo, ¿no? El trabajo siempre tiene una dimensión externa para ganarse la vida, etc. Entonces yo creo que la idea de una vida sin actividad es imposible. Una vida sin trabajo es posible, pero eso exige efectivamente una idea de distribución, una idea de solidaridad, y por ahora lo que hacen las máquinas es, cada vez que reemplazan a alguien, crean un pobre más. O sea, acá el problema es distributivo, o sea, las máquinas sirven para aumentar el beneficio de los grandes capitales, y por ahora el que pierde el trabajo no encuentra actividades creativas, el que pierde el trabajo se muere de hambre, ¿no? Ese es el problema, que por el momento la alta tecnología y el gran reemplazo, vos sabés que yo vivo en Francia y los fascistas, racistas, dicen que los árabes y los africanos van a hacer un gran reemplazo, van a reemplazar a los blancos. Y en realidad no, en realidad lo que está reemplazando son las máquinas, ¿viste? Y bueno, es un desafío enorme porque ahí sí que la hibridación de repente es caliente, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de alguien que en una reunión con la CTA decía, bueno, capaz haría falta una ley para obligar a que cada vez que hay una máquina haya un humano al lado, pero vos no podés artificialmente. Y esto hace que es una urgencia total encontrar la singularidad de lo vivo, o sea, claro, ¿qué es lo que hace el humano? Pero eso no se puede pensar diciendo qué cualidad tengo yo que no tiene la máquina, porque ahí ya me estoy comparando con la máquina, ¿verdad? Es por eso que estamos frente a un desafío antropológico mayor, saber qué es nuestra vida, de qué está hecha nuestra vida y cómo podemos cohabitar con la máquina, ¿no? Es una época increíble, o sea, yo trabajé mucho con los robots, con la inteligencia artificial, hasta un momento en el cual yo me dije, pero, ¿y nosotros, no? Y ahí me puse a trabajar en la singularidad de lo vivo. Ese es el desafío. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Los dibujantes o los periodistas preguntan a ChatGPT que haga una imagen o que haga un artículo. ¿Cuál es ahí la vía? La vía es no considerar lo que produce la IA como el producto terminado, ¿verdad? Considerar lo que hace la IA como una materia prima más. ¿Entendés? O sea, como lo que tenemos que encontrar es esa elaboración después del producto, ¿verdad? No, en medicina, por ejemplo, la Big Data te hace el diagnóstico y te da el tratamiento. Bueno, el asunto es que el estudiante de medicina aprenda a tomar esto como un dato muy importante, pero que a partir de ahí a él de actuar. Eso es lo que es muy difícil hoy en día de lograr, ¿verdad? O sea, decir, de acuerdo, este es el dato, este dato viene de millones de microdatos, perfecto, pero este dato no es el objeto terminado. Ahí tenemos que actuar nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde viene la parte de creatividad, de subjetividad, ¿no? A mí me parece que esa es la vía. La vía es saber cómo utilizamos los productos de la IA para no seguir la IA de manera disciplinaria, ¿no? Ponerle corazón humano. Sí, o sea, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿qué hago con esto? O sea, que cuando yo tengo el resultado, tengo que poder decirme qué hago con esto. No para mejorarlo, no porque yo tenga más datos, sino para meterlo de chanfle, meterlo con nuestra subjetividad. Claro. Yo te digo esto porque, por ejemplo, hay un grupo de oncólogas, de Milán, que me contactaron para trabajar sobre eso, porque en la medicina de alta tecnicidad, la IA hace casi todo. Claro. Y entonces la idea era, pero bueno, y de última, ¿qué hace el médico? ¿Qué hace el profesional? Y bueno, la cuestión era encontrar ese espacio que no es una aplicación más,
ese espacio donde de repente lo que produce la IA es un elemento más. Te digo, en medicina no es tan difícil, ¿viste? Esa es la famosa historia de que viene don Pedro con una cardiopatía grave y el cardiólogo que tiene experiencia dice, no pare de fumar. ¿Por qué? Porque, claro, él va a tomar en cuenta una subjetividad que es aberrante con respecto a la lógica de la máquina. Bueno, ese espacio de la subjetividad, donde el cardiólogo le dice a don Pedro, mire, usted si sigue fumando se va a cagar. Pero, dado esta globalidad que es don Pedro, dado esta situación que es la consulta, el clínico va a hacer una apuesta, va a decir, no pare de fumar. O sea, muérase siendo usted, para decirlo así, ¿entendés? Esto la máquina no puede. Esto no es que es una aplicación que le falta, esto no puede, por lo que decías, que la máquina no puede asumir esta subjetividad o esta pelotudez del humano, ¿ves? Miguel, ¿qué te da esperanza de esta época? Lo que me da esperanza de esta época es porque yo pasé un momento duro al principio, cuando empecé a trabajar la delegación de funciones y yo veía que era una máquina, una topadora sin freno. Lo que yo veo por todos lados, un buen sentido popular, donde la gente siente, viste como decía en un momento dado Platón, ¿no? En un diálogo de Sócrates, ¿no? El Fedro dice que los seres humanos son ángeles caídos, pero algunos sienten la picazón de las alas, ¿no? Y yo veo que la gente, a pesar de la máquina, la eficacidad, ¿verdad?, sienten la picazón de las alas, sienten que hay algo ahí. Y sí, yo encuentro por todos lados, ¿viste? O sea, encuentro por todos lados que hay una potencia de la vida que no era tan fácil aplastar. La situación es complicada de todo punto de vista, pero estamos de pie, para decirlo así, estamos de pie y hay una alegría a la vez, una alegría de comprender, de encontrarse, ¿ves?, de tomar el tiempo. Miguel, muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar conmigo todo este rato. No, sinceramente soy yo que te agradezco este lujo de poder pensar juntos. Gracias. A vos.